Y cambiamos de tema, el Ministerio de Medio Ambiente junto a Oceana Chile presentaron un modelo de demanda descargable para que la ciudadanía pueda denunciar los incumplimientos a la ley de plásticos de un solo uso, medida que busca frenar la problemática ambiental que generan estos desechos. Vamos a conversar más sobre esta iniciativa, para eso estamos ya en contacto con Javiera Calisto, directora legal de Oceana Chile. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días, Javiera. Muy buenos días, Nicolás. A ver, cuéntanos de qué se trata esta iniciativa. Bueno, hace un año atrás se publicó la Ley de Plásticos de un Solo Uso y con ella se busca prevenir la generación de los plásticos más encontrados en las playas y que por lo tanto afectan de forma muy directa a la fauna marina. Por esto, bueno, dentro de las características que tiene la ley es que se permite la fiscalización por parte de la ciudadanía, es decir, cualquier persona que se da cuenta de un incumplimiento de la ley puede ir directamente a los juzgados de policía local en el fondo a presentar una denuncia. Y para poder facilitar en el fondo que las personas realicen estas labores es que en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente hemos creado este modelo de denuncia y además una suerte de instrucciones que permiten de forma muy simple completar esta información y presentarlos directamente en los juzgados de policía local que correspondan. Ahora, igualmente la persona tiene que llegar al juzgado de policía local para hacer la denuncia. Esto no elimina, digamos, ese paso, pero de todas maneras simplifica lo que es el proceso para llegar con toda la información y la denuncia, y me imagino que también para que eventualmente se tomen las acciones a seguir con toda la información, ¿no? Es decir, exactamente, lo que tienen que hacer las personas es descargar este modelo de denuncia, completarlo con la información necesaria, que es, por ejemplo, el día X fui a este establecimiento de expendio de alimentos, es decir, por ejemplo, restaurantes, bares, cafeterías, heladerías, y me entregaron algún producto que hoy en día se encuentra regulado. Recordemos que la ley es una ley progresiva y por lo tanto no todas las obligaciones hoy en día están en pie, pero entre las obligaciones que podemos encontrar hoy en día están la prohibición de entrega de plásticos desechables de bombillas, cubiertos, revolvedores, palillos o cualquier producto de Plumavit entregado por este tipo de establecimientos. Por ejemplo, el típico vaso de café de Plumavit o la comida que me entreguen en Plumavit, eso está prohibido. Entonces, esta es la información que yo tengo que completar en este modelo de denuncia. Tengo que completar mis datos personales, por ejemplo, tengo que completar un correo electrónico para hacer más fácil las notificaciones, y así yo tengo que con esa información, además la prueba, por ejemplo, las fotografías del producto que me entregaron, el mismo producto puede ser también la boleta de lo que yo compré, y esa información tiene que ser completada en este modelo de denuncia y tiene que ser presentada al juzgado de policía local. Y posteriormente a eso, a mí me va a llegar una notificación, por ejemplo, el correo electrónico, donde se me va a citar a una audiencia. Yeah. Y en esa audiencia yo tengo que ratificar todo lo que ya he señalado previamente. No es necesario comparecer con un abogado o una abogada. Yo como ciudadano puedo comparecer y simplemente dar a conocer esta información al tribunal. Por eso es una denuncia ciudadana. Antes de entrar a la ley, creo que es bien relevante también ir explicando, porque tú lo decías muy bien, Javier, es una ley que también ha tenido una implementación progresiva y es bueno estar informado en términos de lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer actualmente y, por supuesto, con las metas y objetivos que plantea el sentido de la norma finalmente. Uno va a la audiencia, luego ¿cuáles son los procesos y los pasos que finalmente se siguen cuando la denuncia es acogida por los juzgados de policía local? Me imagino que hay una fiscalización y cuáles son también las multas o sanciones que se arriesgan quienes no cumplan con esta ley. Sí, bueno, como bien tú decías, la primera obligación es la que ya dijimos sobre cubiertos, revolvedores y bombillas y cualquier producto de Plumavit, pero una segunda obligación que es distinta, que está enfocada en los supermercados, y supermercados se define como cualquier establecimiento que tenga tres o más cajas. Entonces, todos esos lugares tienen la obligación también de vender y recibir la botella retornable, tanto en sus canales físicos como en sus canales online. Eso es súper importante para los consumidores. Entonces, si yo voy a un supermercado, me tienen que vender estos productos. Si además esos productos tienen canales online, me tienen que vender la botella retornable a través de sus canales online. Eso es muy importante. Y ahora, respecto de las preguntas de las sanciones en específico, la ley contempla entre 1 y 5 unidades tributarias mensuales por cada producto que haya sido entregado de forma ilegal. Entonces, y eso también, en el fondo, el monto que dependa va a depender de las características del lugar que está incumpliendo. Primero, pues, por ejemplo, si ya había incumplido previamente, o, por ejemplo, la capacidad económica del establecimiento. Si es un gran establecimiento, si es una cadena, por ejemplo, evidentemente la multa va a ser más alta. Si es un lugar pequeño, de barrio, que está en el fondo acomodándose, la multa va a ser menor.
Claro, es proporcional finalmente a la escala del negocio y la espalda también del negocio, eso debe ser así, digamos. En ese punto, Exactamente. Javiera, desde Oceana, ¿cuál es la evaluación que tienen ustedes de lo que ha sido la implementación de ley de plásticos de un solo uso y por sobre todo de este grado de progresividad? Y desde la información, la educación y por sobre todo también de las denuncias. No sé si se han recibido distintas o varias denuncias con respecto a cuando no se cumple esta norma y cuáles son las justificaciones también que se dan constantemente. Sí, bueno, lo primero es que nosotros creemos que todavía se requieren mayores esfuerzos para poder cumplir con la ley. Esta ley es clave porque en nuestra vida cotidiana los plásticos nos rodean. O sea, si pensamos, por ejemplo, hay una serie de elementos que nos rodean de plástico, pero los plásticos que estamos regulando son los que más afectan el medio ambiente y donde nosotros como consumidores podemos hacer los mayores cambios para prevenir la generación de estos plásticos. Pero todavía en el fondo hay un trabajo que se está haciendo para implementar la ley correcta. La ciudadanía quiere que esta ley se cumpla y quiere participar en su fiscalización. Entonces, a nosotros nos llegan muchas denuncias, pero de manera informal, diríamos. Claro. O sea, por ejemplo, a través de nuestras redes sociales nos informa gente. Entonces, la idea ahora es que la ciudadanía Bueno, lo primero, la idea es que los establecimientos cumplan. Porque el esfuerzo que ellos puedan hacer es muy relevante. Y el segundo lugar, bueno, que la ciudadanía se empodere y pueda en el fondo ayudar a los municipios, porque los municipios también tienen un rol fiscalizador, también pueden en el fondo fiscalizar la ley, pero lo importante es que la ciudadanía se empodere y efectivamente pueda estar ahí y hacer que la ley se cumpla. Pero nosotros creemos sin duda que nosotros... Año a año, los científicos de la basura, que son una organización en el fondo ciudadana, que mide el nivel de contaminación de las playas y analiza los residuos. Esa fue la organización que nos dijo cuáles son los residuos más encontrados en las playas y son los residuos que hoy en día estamos en el fondo regulando con esta ley. Una vez que la ley ya esté plenamente en implementación, los científicos de la basura nos van a poder decir efectivamente el nivel de cumplimiento de la ley para saber si es que estos productos ya los dejamos de encontrar efectivamente en las playas. Entonces, hoy en día tenemos cierta noción de que la ley efectivamente está cumpliendo, de que tenemos que hacer más esfuerzos, pero realmente vamos a saber el estado de cumplimiento de la ley cuando ya la ley entre en vigencia todas las obligaciones contempladas en ella. Ahora, ¿cómo evalúas tú lo que ha sido la información, la educación con respecto a esta ley? Porque finalmente nos sirve de mucho si se publica una ley, una norma, un cambio normativo, pero la ciudadanía no la entiende, no la sabe. Y también, en este caso, locatarios, empresas tampoco o dicen desconocerla, digamos, o no poder aplicarla en la práctica también cuando esto es progresivo, digamos. Hay cosas que todavía no llegan al 100% de la ejecución de la ley. ¿Cómo han visto ustedes ese punto en particular? Bueno, obviamente siempre se puede hacer más y siempre se puede dar mayor información, pero igual es muy importante que venga un esfuerzo desde el mundo de la empresa. Hoy en día hay empresas, especialmente hay un patio de comida en particular, que ya se encuentra cumplimiento con el 100% de las obligaciones de la ley por adelantado. Entonces también tenemos casos muy positivos donde Mallplaza en particular tiene todos los productos que ya se están entregando son reutilizables. O sea, basura cero. No se está generando ningún tipo de desechable de ningún material. Entonces ya vemos como hay esfuerzos súper importantes desde ese punto de vista. Claro. Pero también, como tú decías, es muy importante continuar con la educación. Desde Oceana nosotros, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, desarrollamos un taller enfocado en los municipios donde en el fondo, porque como al ser los fiscalizadores, la información fue específicamente enfocada hacia ellos. En un mes más queremos realizar un taller también específico para todos los establecimientos de expendio de alimentos, es decir, para restaurantes, cafés, bares, heladerías. Así que todos esos locales invitados a unirse a este taller que vamos a hacer, por favor, contáctenos. También va a estar publicado en nuestras redes sociales, pero también. Y finalmente, a final de año, vamos a hacer un tercer taller que va a estar enfocado en la ciudadanía, en las personas que quieren participar en la fiscalización y que quieren saber cuáles son las obligaciones actualmente exigibles y cómo pueden ellos fiscalizar también. Así que, evidentemente, comunicar esta información es súper importante. También hay muchas otras ONG, por ejemplo, el Pacto por los Plásticos, la Asociación de Plásticos, ACIPLA, también están realizando importantes labores para que esta ley sea conocida y se implemente y se aplique de forma correcta, porque eso es lejos lo más importante. Sí, corrígeme, Javiera, si estoy equivocado, pero en febrero de 2022 comienza a entrar en vigencia lo que es esta ley de plástico de un solo uso, ¿no? Efectivamente, en agosto se hace la publicación de la ley, entra en vigencia, pero la primera obligación fue exigible en febrero de este año. Perfecto, para poner la mirada también en la fecha. ¿Y a qué va este punto? Quería preguntar la experiencia también que ustedes tuvieron, por ejemplo,
en el primer año de pandemia, primer año y medio de pandemia, donde nosotros aquí en 24 horas llevamos distintas notas, también conversaciones y entrevistas sobre los modelos que tenían las empresas para poder solventar, las que podían, otras no, por supuesto, lo que era la situación de las cuarentenas. Por ejemplo, el delivery. Y ahí el delivery tenía un alto uso de plástico, justamente, para los alimentos, para las bebidas. Habían también varios ejemplos que antes de la norma, antes de la ley, cuando estaba en previa discusión, digamos, ya estaban aplicando lo que era la política cero plástico. ¿Cómo vieron ustedes también eso en términos de la alta demanda que se usa de plásticos para ese punto en particular y lo que se da ahora con respecto a no solamente el delivery, sino pensando también en las economías de escalas de las empresas? Es distinto un gran restaurante a una fuente de sodas de un vecindario, por ejemplo. Sí, de todas formas, el factor económico fue un factor bien importante a considerar en la tramitación de la ley, Sí. porque De hecho, por evidentemente eso la ha sido un progresividad. sector. Exacto. La progresividad es para que de a poco todas las empresas de distinto tamaño se puedan ir ajustando. Pero algo que tuvo en consideración la ley, que fue muy importante, es que la implementación de esta ley no es necesariamente más cara. ¿Por qué? ¿Por qué me dirán? La primera regla, en el fondo, bueno, que esta regla todavía no es exigible, pero es la obligación de que los establecimientos de expendio de alimentos entreguen productos reutilizables. Entonces estamos hablando en el fondo de lo que se ha ocupado toda la vida. ¿Es eso más caro? No. Por ejemplo, uno de los casos donde hay evidencia es en la botella retornable, por ejemplo. La botella retornable es más barata, no solamente para el medio ambiente, en el sentido de que no genera menos residuos, de que tiene menos huella de carbono, sino que es más barata para el consumidor porque simplemente tiene un precio más bajo. Entonces, los productos reutilizables son más baratos. Entonces, eso es súper importante de saber. Luego, la segunda regla para el delivery. Las reglas que se establecen es que se me podrán entregar desechables, en este caso sí, de materiales distintos al plástico o de plástico certificado. Entonces, lo que nos decían, por ejemplo, ayer cuando hicimos el lanzamiento de este producto, los establecimientos de expendio de alimentos nos decían, al principio estos productos desechables eran más caros porque había menos oferta, Claro. pero ahora que la oferta se igualó, los precios ya son competitivos. Y otra cosa bien importante es que la ley también establece que cualquier producto accesorio, por ejemplo, sachets, por ejemplo, bombillas, cubiertos, revolvedores, me los van a tener que entregar solamente si el consumidor expresamente me los pide. ¿Qué es lo que busca la ley con esto? Que si, por ejemplo, yo ya tengo ketchup, mayonesa en mi casa, yo ya tengo, por ejemplo, cubiertos, no es necesario que el establecimiento me los envíe. No es necesario, es un producto que terminamos acumulando en nuestras casas. Entonces, la mirada de esta ley es prevenir la generación de cualquier tipo de residuo. Entonces, desde esa forma, los establecimientos de expendio de alimentos van a también poder ahorrar porque no van a tener la necesidad, la obligación de entregar estos productos a menos que el consumidor expresamente los solicite. Ahora, tú comentabas también, Javiera, que hay distintos actores que participan acá en términos de la promoción, la educación de esta norma, de la ley, del finalmente el cero plástico, pero también desde la fiscalización tan compleja, porque no se puede fiscalizar a todo el mundo, digamos. Y aquí tú apuntabas también a los municipios. ¿Cómo has visto tú la labor de los municipios dentro de todas las obligaciones y pegas que tienen, además de fiscalizar lo que puede ser la implementación y la puesta en práctica ya de esta ley de plásticos? Sí, bueno, efectivamente, desde los municipios siempre lo que se nos ha comentado es que se les carga la mano en las tareas de fiscalización. Pero ¿qué en el fondo, qué es lo que pensó la ley para poder, en el fondo, ayudar a los municipios en la fiscalización? Lo primero está que todas las multas que se cursen van en beneficio municipal. Eso es súper importante señalar. Entonces, mientras más un municipio fiscalice, efectivamente ellos se van a ver beneficiados. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que esta norma es de fiscalización bastante similar a la ley de Chao Bolsas, en el fondo. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que hay una especie de 2 por 1 en el sentido de que se va a poder fiscalizar la ley de bolsas, pero además se va a poder fiscalizar esta ley. Entonces, eso también es importante. Y lo tercero es que la ciudadanía juega este rol clave, esencial en la fiscalización de la ley. Entonces, la idea es que las personas podamos todos y todas ayudar a fiscalizar de forma correcta esta ley. Pero evidentemente lo primero es este llamado a los establecimientos de expendio de alimentos a que hagan este esfuerzo de dejar de ocupar estos plásticos que no necesitamos y que, como ya decíamos, son lejos los plásticos más dañinos porque son lejos lo que la evidencia científica ha demostrado que son los más encontrados en las playas. Y que esto, por lo tanto, además se proyecta al fondo marino. Javiera Calisto, directora legal de Oceana Chile. Javiera, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y también con esta iniciativa de finalmente ir simplificando lo que puede ser la denuncia, muy importante para que se aplique esta ley. Gracias nuevamente. Gracias a ti, Nicolás. Que esté muy bien. Chao, buen día.